Bueno, pues vamos con más asuntos relacionados con Pedro Sánchez, porque hoy leemos en ABC que las prostitutas, este es el titular que utilizan, las prostitutas en guerra contra el PSOE lanzan una ruta por los prostíbulos del suegro de Sánchez. Una campaña que dicen pretende señalar la hipocresía de la ley abolicionista que elabora el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España. Esto ya es el no va más. Ernesto. Sí, yo he visto que además hay otro medio, OK Diario también. Es idéntica la... Mira, pues aquí tenemos aquí a la presidenta de OK Diario, casualmente. Aquí estoy. Es verdad, ¿no? ¿El qué? Digo, esta misma información. Sí, la hemos publicado varios medios de comunicación, sí. Sí. Ah, bien, por eso. Por lo tanto, no este momento impagable. No estoy equivocado. Bueno, yo creo que ahí Feijóo seguirá en esa línea. Creo que todo eso empieza... Feijóo seguirá en esa línea. ¿Qué quieres decir, Ernesto? Quiere decir que... ¿Está Feijóo detrás de estas informaciones? No. La línea de denuncia del prostíbulo en que ha convertido el señor Pedro Sánchez a España. Lo ha hecho en el Congreso, por lo tanto, seguirá en la línea sistemática en este sentido y que él cree que en ese sentido, pues, digamos, lleva la delantera respecto de Abascal en ese punto, porque Abascal creo que no ha sido específicamente determinante en profundizar. Es verdad que Abascal está bastante desaparecido, ¿eh? Yo creo que no sé si es la estrategia que decía antes Carmen Morodo, ¿no? De bueno, ya sí le están haciendo como el oso yogi, ya la estrategia. El trabajo solo. Sí, es evidente que no hace nada, pero quiero decir que todo eso empieza, como sabemos, en el 2014, con un hallazgo de un informe que hizo José Manuel Villarejo, que entonces era todavía comisario, y que hallazgo, una cosa decisiva, 3 semanas después que Pedro Sánchez fue elegido secretario general del Partido Socialista. Eso fue 26 de julio, si no me equivoco, en 2014, y 3 semanas después, en un despacho con el secretario de Estado de Seguridad, el señor Francisco Martínez, Paco Martínez, le explica que y eso ha circulado de manera intermitente, y finalmente el Partido Popular ha decidido que este es el gran tema. Venga, Pilar, tú tienes esa información. Lo que pasa es que el tema de apelar a Villarejo sería buena idea en el caso en el que Villarejo se hubiera inventado que el presidente del Gobierno es partícipe a título lucrativo de los prostíbulos de su suegro, pero es que Villarejo no se ha inventado eso. Que el suegro de Pedro Sánchez, como negocio familiar, tenía prostíbulos, es descriptivo, no valorativo. Eso no es una invención de Villarejo, aparezca en un informe de Villarejo o aparezca en donde fuera. Entonces, quiero decir que la apelación a que se está utilizando información de un informe de Villarejo, no, se está utilizando información, desde luego, del registro mercantil, porque hay pruebas en el registro mercantil de que esos negocios eran titularidad de Sabiniano Gómez, que es el suegro del presidente del Gobierno, y hay denuncias en la policía en la que está probado que esos negocios eran prostíbulos, no saunas gays algunas o heterosexuales en otro caso. Está probado judicialmente. Entonces, como es meramente descriptivo el hecho de que el suegro del presidente del Gobierno tenía como negocio prostíbulos, y que además coincide de una manera un tanto macabra con el hecho de que ahora todos los casos de corrupción que estamos viendo tengan alrededor a prostitutas, y que además coincide con que el presidente del Gobierno en septiembre, para lanzar una cierta maniobra de distracción, va a pretender presentar la ley antiabolición, pues hombre, resulta cuanto menos relevante que las prostitutas puedan expresarse pública y libremente, y que decidan hacer un tour por esos prostíbulos de los que el presidente del Gobierno tanto se ha lucrado, sino directamente, por lo menos sí, su esposa, a través de la vivienda que ambos compartían, y por cierto en la que Begoña Gómez registró su software de la Complutense. Hay una decisión de la Audiencia Nacional, hay un auto cuyo ponente es un señor que fue, señor Vieira, que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid durante muchísimos años. Una resolución de la Audiencia Nacional en el sentido de lo que tú dices es contrario. Eso hablaba sobre la sauna Dan concretamente, pero es que no solamente es la sauna Dan, es que hay otras tantas saunas, y hay un prostíbulo heterosexual en Castellana que de hecho sigue todavía en pleno funcionamiento, lo que pasa es que se ha traspasado la titularidad. Bueno, del punto de vista de lo que es la resolución de la justicia, el planteamiento de la Audiencia Nacional no coincide con lo que tú deciste. Por lo menos lo que yo he visto de ese auto, que dice, además lo dice de una manera contundente, y es un reproche. Bueno, lo que muy es que claro. no se comete ninguna actividad ilegal, pero es que la prostitución en España no es ilegal. Ya. Yo de todas maneras en este tema entiendo que a las feministas del PSOE les, como diría la vicepresidenta del Gobierno, les estalle la cabeza.
como ella dice, ¿no? Que a mí me estalla la cabeza, comentaba hace unas semanas, les estalla la cabeza por todo lo que estamos sabiendo, porque es muy difícil colocarte como el pionero en la defensa del feminismo cuando tu familia política ha estado viviendo del negocio del sexo y tú también, de alguna manera, te has aprovechado en tiempos pasados de esa situación. Es muy difícil cuando tus principales colaboradores, aquellos que te han aupado, que te han acompañado, que se han recorrido España metidos en el Peugeot y los que no cabían iban ya en la vaca, todos ellos, pues bueno, pues han hecho uso de... Eran unos puteros, vamos a decirlo así. Puteros. Eso lo tenemos visto por todas las declaraciones y todos los mensajes que hemos ido pillando a través de las investigaciones abiertas por la trama de corrupción. Y luego, si le unes a esto el lío que les montaron ya en la pasada legislatura con los de Podemos al feminismo tradicional del Partido Socialista, pues yo creo que a las feministas del PSOE, por supuesto que les estalla la cabeza. Si las prostitutas están haciendo un recorrido por las saunas del suegro o no las están haciendo, pues no lo sé. Pero que es muy difícil, aunque crean que se puede sostener, y esto hace daño en el voto feminista y en el voto de la mujer en el Partido Socialista, mantener esa congruencia entre yo soy el adalid del feminismo, pero he tenido una vida paralela política por parte de mi familia política que iba en este lado, y además mis principales colaboradores pues trataban a las mujeres como las trataban, pagaban por sexo. Y en resumen, eran unos puteros, todos ellos. Quiero decir algo. Muy rápido, Ernesto, que me voy con Mariano Rajoy, que ha reaparecido. Si quieres después. Igual. ¿Es sobre este asunto? Sí. Es que luego ya con Mariano Rajoy, ya de las saunas no De vamos. No, quiero decir que sí, lo que dice Carmen tiene un punto de verdad muy importante y tal. Lo único que yo diría lo siguiente, que cuando el Partido Popular se refiere a la mujer y trata de sacar rentabilidad de este tema, aparte del tema de fondo, a mí me llama la atención el hecho, y lo destaco, que cuando se trata del rey emérito, cuyo trabajo con las mujeres, con su traición con la reina Sofía y con todo su mandato de doble mensaje, y sobre todo con las mujeres, son incapaces... Son incapaces... Un doble tirabuzón. No, sí, incapaces de decir... Yo he escrito un artículo... Una cosa es tener un amante y otra cosa es utilizar una prostituta, Perdón. O varias. En mi artículo de hace 2 días hablo del PP de las mujeres y las prostitutas de Juan Carlos I. Pero es igual. Lo que digo es que, hombre, es un doble lenguaje, porque si Isabel Díaz Ayuso o Feijóo saludan al rey Juan Carlos y dicen, hombre, tal, y no sé qué, sí, un problema personal, o Ayuso, que dice, hombre, ¿de qué se va a pronunciar? Como decía él, Ernesto, el rey emérito ha tenido un grave problema de ejemplaridad personal y ejemplaridad y irregularidades, no ejemplaridad, ya irregularidades fiscales. Pero sí, yo veo un matiz. Una cosa es que las mujeres se liaran con don Juan Carlos y tuviesen esas relaciones extramatrimoniales, y otra cosa es esto que estamos viendo de, lo que estamos escuchando, de pagar con dinero público. Carlota además, se enrolla mogollón. A La Carlota, porque era la Carlota, creo. La Carlota se enrolla mogollón.